nuestras Biblias en el libro de Números. Génesis, Éxodo, Números, tercer libro de la Biblia, parte del Pentateuco, y narra la travesía del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Eran 11 días aproximadamente y se tardaron, 40 días y se tardaron 40 años. Y vamos a meditar en la palabra de Dios, un tema que prácticamente no se predica hoy en día, hermanos, pero hay que tocarlo. El Señor puso en mi corazón este mensaje y cada uno de nosotros se debe de identificar. El evangelio sí es de bendición, sí es de prosperidad, pero también el evangelio nos manda a que usted y yo también nos comportemos, a que sigamos los mandamientos, los estatutos del Señor. Números 32, 23. ¿Lo tienen? 32, 23. Mas si así no lo hacéis, aquí dice, habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado... Vamos a orar. Padre bendito, Señor de la gloria, en nombre de Jesús, guíame, Señor, en este tema tan importante, mi Dios, que muchas veces, mi Señor, no nos damos cuenta, Padre Santo, cómo está nuestra vida, que muchas veces tenemos que ser exhortados para poder volver al camino. Te pido en el nombre de Jesús que me guíes, que nada más, Señor, sea un portador de palabra, que esta palabra pueda llegar a los corazones de cada uno de nosotros, que nos edifique, que nos exhorte, pero que también nos consuele. Me pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Decía un predicador por ahí, ¿a qué le teme la gente hoy en estos últimos tiempos? ¿A qué es lo que más le teme la gente? Hermanos, todos sabemos que tenemos prácticamente ya 2 años o 2 años aproximadamente de estar con esta pandemia, de estar con este virus. Creo que este virus cuando comenzó causó pánico, causó pavor, causó terror en la mayor parte de la población del mundo. Y de hecho, pues usted y yo sabemos que nadie quisiera pasar por esta enfermedad, por este virus. Por ahí oí el testimonio de una hermana que fue tremendo, ¿verdad? Como muchos de ustedes. Este pánico se vivió o se vive hoy en día, como le decía, en tantos lugares, en tantas naciones. Provocó muchos muertos al inicio. No sé cuántos no olvidan esas imágenes de Europa, en España, en Italia, los hospitales abarrotados, mucha gente muriendo. Es increíble acá en la parte de América, en Sudamérica, en Ecuador, hermano, creo que fueron unas imágenes sensacionalistas, ¿verdad? Que causaron mucho miedo, mucho temor. Creo que más de alguno de los, o por no decirle todos los que estamos acá, conocemos de un amigo, de un vecino, de un familiar que falleció, que murió por este virus. Y pues como seres humanos, pues hemos seguido las indicaciones de las autoridades, tomando medidas, ¿verdad? Para poder pues salir adelante, y así lo hemos hecho con la ayuda de Dios. Pero hay algo más difícil, hay algo que ni siquiera está en nuestro corazón, o no lo pensamos o creemos que no nos va a alcanzar o no nos va a hacer nada, y ese es un virus mortal. No es un virus mortal, no es una bacteria, sino que es algo que se ha expandido por toda el tiempo que tiene la humanidad, que incluso dentro de la iglesia, y me refiero al pecado. Hermanos, el pecado muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero trae consecuencias no solo personales, no solo familiares, sino que también eternas. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dávida, o sea, el regalo de Dios es vida eterna. Creo que nadie es inmune ante este mal. Por eso es necesario, como le decía el domingo pasado, nacer por segunda vez.
porque ese es el antídoto. Esa es la medicina que nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado para que usted y yo podamos estar a cuentas con Él, para estar reconciliados con Él. Y el Señor, a través de su palabra, nos exhorta a que usted y yo debemos de buscar la santidad, de ser íntegros delante de Dios, porque eso paga, mi amado hermano. Entonces, volviendo al texto, hoy sí, Números 32, 23, dice, y yo quiero tomar estos versículos, dice la versión NTV, que es más actualizada, pero si cumplen su palabra, entonces habrá, pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que están seguros, de que están completamente seguros de que su pecado los alcanzará, dice la Escritura. Entonces, hoy en esta mañana yo le quiero dejar esto en su corazón y claro, en el mío. Nadie está exento, hermano, de esta advertencia divina. O sea, dicho a aquel o aquella que en secreto se está deleitando en algo que a Dios no le agrada. Yo creo que cada quien se debe hacer un examen de conciencia y saber qué es lo que estamos encubriendo. ¿Qué es lo que estamos ocultando para que no se descubra? ¿Qué es lo que usted y yo hoy en día nos estamos mostrando indiferentes ante lo que no es agradable delante de Dios, y usted y yo muchas veces se gloría? Le digo porque he escuchado expresiones donde dicen, pastor, si solo fue una canita al aire. Pastor, si yo no sé en qué estaba pensando. Pastor, si es algo chiquitito, si Dios no se va a dar cuenta. O muchos dicen, si a mí no me ha pasado nada, si Jesús a mí me quiere bastante, si Papachus a mí me perdona. Incluso sí he escuchado esas expresiones, hermano. Y justifican lo que están haciendo, y incluso he escuchado palabras que dicen, ahora que ya no estoy con mi esposa me va mucho mejor que antes. Tenga cuidado. La Escritura no dice eso. La palabra de Dios dice que esté seguro usted y esté yo que mi pecado, su pecado, lo va a alcanzar tarde o temprano. Para aquellos que dicen que no me ha pasado nada, hermano, el apóstol Pablo dice, ¿que no te has dado cuenta, cabezón? Vaya Romanos 2:4 mejor. ¿Que no te has dado cuenta, cabezón, que por la benignidad, porque Dios es bueno, te está dando chance a que te arrepientas? Dios te ha estado esperando quizás este mes, un año, 5 años, 10 años. Pero a lo mejor hoy es el límite que Dios te ha dado para que te arrepintas y dejes eso que estás haciendo en oculto. Mire lo que dice el apóstol Pablo hablándole a los judíos, que ellos creían que por ser religiosos, por conocer la ley, tenían ganada la salvación. Y les dice el Señor, y como nos dice a nosotros hoy en esta mañana, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo leo en otra versión para que lo entiendan. ¿No te das cuenta, cabezón, de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios ha sido contigo hasta este momento? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Lo tienes de menos? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? No es que no te pase nada. No es que usted es amigo de Dios. No es de que usted tiene fuero delante de Dios, sino que Dios en su bondad, en su misericordia, está siendo bondadoso, tolerante, paciente con usted y conmigo. Y esa bondad y ese tiempo que nos da es para guiarnos a doblar nuestras rodillas, reconocer nuestro pecado, abandonarlo y dejar que las consecuencias avancen. De llegar van a llegar.
pero y que lleguen y que nos hagan daño en lo más último de nuestro ser. Entonces dice el texto, tus pecados te alcanzarán. Ahí vienen atrás, detrás de ti. Y tú estás menospreciando el tiempo que Dios te está dando, dice el apóstol Pablo. Algún día llegará esas consecuencias, ese castigo del Señor. Le digo porque esto casi no se predica, hermanos. Y yo sé, ¿verdad? Predicamos bendición, predicamos prosperidad, predicamos clame a Dios, predicamos ore a Dios, presente a Dios sus problemas, sus dificultades, Dios le va a ayudar. Pero la Biblia también habla de esto. Y como pastor, estoy obligado también a tocar la palabra, no solo puntos de conveniencia. Entonces, el punto es que usted y yo debemos de tener la plena certeza, estar seguros que no escaparemos de las consecuencias, que tengamos la plena seguridad que va a venir tarde o temprano el castigo por esa iniquidad, por ese pecado que muchos en oculto lo estamos haciendo. Pero antes de seguir hablando, vamos a irnos al contexto, porque me van a decir, pastor, se ha salido del contexto para tener pretexto. En el contexto, hermanos, son palabras de Moisés. Moisés le está hablando a las tribus, los que recibimos Josué. Se van a acordar de esto. Póngame el mapa si puede. Josué le está hablando a las tribus que se quedaron al otro lado del Jordán. A la tribu de Gad, a la tribu de Rubén y a la media tribu de Manasés. Se quedaron al otro lado del Jordán. Ellos, las 12 tribus, iban a conquistar la tierra prometida. Pero Gad, Rubén y la media tribu Manasés le dijeron a Moisés, llegaron delante de él. Si usted lee el capítulo 32 y le dicen, a nosotros nos gusta esta tierra, nosotros no queremos pasar al otro lado, donde está Perea de Cápolis, allí nos queremos quedar, no queremos pasar al otro lado. Entonces les dice Moisés, ¿cómo es que ustedes me vienen a decir eso? ¿Por qué desaniman al pueblo? Si ustedes tienen que ir y cumplir con el mandato que Dios les ha dado. Pero ellos hacen un pacto, hacen una promesa con Moisés y le dicen, nosotros nos vamos a quedar aquí a este lado, acá vamos a dejar nuestros animales, acá vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras mujeres, pero nos comprometemos a pasar al otro lado junto con todos los demás, a pelear, a conquistar toda la tierra. Y cuando ya hayamos conquistado todo eso, entonces tú nos vas a indicar para regresarnos al lugar donde hemos escogido. Entonces Moisés finaliza con estas palabras. Si no cumplen su palabra, como muchos de los que estamos acá, y me señalo a mí también, que le prometemos a Dios y no lo cumplimos, cuando estamos con la soga al cuello y le decimos, Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a predicar tu palabra. Señor, yo me voy a congregar. Entonces le dice Moisés a la tribu de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros que su pecado los alcanzará. ¿Cómo los iba a alcanzar su pecado? Que se iban a quedar ahí desprotegidos cuando vinieran y los atacaran, no iba a haber nadie por ellos. Iban a pagar las consecuencias de no haber cumplido con su promesa. Tal vez ninguno de nosotros hemos hecho esta promesa a Dios, pero la palabra de Dios no cambia. Él dice que la mantiene. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y si dice el Señor que no tendrá por inocente al malvado, así va a ser. Si dice el Señor acá que estemos seguros que nuestro pecado nos alcanzará, usted y yo debemos de tomarlo por obra. Hermanos, y esta palabra no solamente es para inconversos o incrédulos, sino que también para nosotros los cristianos, los hijos de Dios que hemos tenido un nuevo nacimiento y que andamos escondiendo pecados.
y que tratamos de ocultar delante de los demás. Puede ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, puede ser el esposo, pueden ser nuestros padres, jóvenes, señoritas que están acá. Pero tarde o temprano, esto va a salir a luz. Les digo porque la palabra pecado, casi los pastores no nos gusta tocarla. La palabra pecado viene del griego amartía, que significa errar en el blanco. En pocas palabras, dice Primera de Juan 3:4, da una descripción de lo que es el pecado. Vaya Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, vaya Apocalipsis y dele para atrás, está Judas, luego están las cartas de Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Infracción a la ley. O sea que usted no cumple lo que Dios ha mandado. Y hermanos, en diferentes textos de la Biblia se describe el pecado como que fuera algo vivo, como que fuera un ser viviente, con una mente y con una voluntad propia. Ejemplo, mire, en Génesis capítulo 4, no lo busque por cuestiones de tiempo, dice el Señor, le dice a Caín, después de haber matado a su hermano: el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15 dice, en sentido figurado, que cuando alguien de su propia concupiscencia es atraído y seducido por el pecado, pues entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte, dice el apóstol. ¿Qué debe entender ahí? Que cuando usted comete un pecado, una transgresión delante de Dios, es como que se embarace, es como que entre una semilla dentro de usted y eso comienza a brotar, a germinar. Los que han estudiado acá medicina, odontología, a nosotros nos dan una materia que se llama embriología. Desde que se une el espermatozoide con el óvulo, desde ahí le enseñan a uno cómo es que se va formando el ser humano. De la misma manera, así es el pecado. Usted se embaraza de las consecuencias. Entra una semilla dentro de usted y después de un tiempo vienen los dolores de parto. La vergüenza del pecado cuando se descubre, mi amado hermano. Y viene la angustia, viene el sufrimiento y tiene que atender a ese bebé. Hermano, sufrir, como le decía, la vergüenza que se llama pecado, pero se puede evitar, mi amado hermano. Sé que no somos pecadores, pero perdonados. Dios ya nos perdonó. Si usted tiene a Jesús en su corazón, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero las consecuencias nadie se libra. Tarde o temprano, esas consecuencias nos alcanzarán. Ejemplo, alguien cometió adulterio. Usted pidió perdón al Señor, se dio cuenta del daño que hizo a su familia, pero las consecuencias las tiene que sufrir, mi amado hermano. Pero bendito sea el Señor que juntamente nos da la salida, ¿verdad? Y ese es de venir al Señor con un arrepentimiento genuino y venir y pedir perdón por nuestras faltas. Y el Señor es bueno, el Señor nos restaura nuevamente. Pero el punto es, hoy en esta mañana, que usted y yo no podemos huir de las consecuencias. Por eso pare ya eso. Como siempre le he dicho, está tiempo de que saque eso del celular. Está tiempo que se aleje de esa amistad. Está tiempo que se aleje de esa relación que no le conviene, que tarde o temprano van a traer consecuencias hasta su familia. El apóstol Pablo da una advertencia en Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice: no os engañéis,
Otra versión dice, ¿alguien se quiere burlar de Dios? De ninguna manera. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mire qué precioso. Proverbios 28-22 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, no es que quien lo confiesa y lo sigue, ¿verdad? Quien lo confiesa y lo deja, hallará perdón. Mire qué precioso. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero bueno, hoy en esta mañana quiero hablarle de 3 cosas que muchos de nosotros, y me señalo yo también, estamos haciendo para cubrir lo que a Dios no le agrada o lo que estamos haciendo delante de Dios y creemos que nos escondemos de Él. Vamos a hablar, número 1, de las excusas que muchas veces ponemos o aquellos que tratan de justificar para quitarle peso a su pecado. Ay, hermano, he escuchado tantas cosas. Es que mi esposa me descuidó. Le está tratando de quitar peso. Es que encontré a alguien que sí verdaderamente me atiende. Es que ella solo es pleitos. Es que en la casa nunca tenía paz. Buscando una excusa o justificando nuestro pecado delante de los demás. Pero delante de Dios, usted y yo no lo podemos justificar. Hermano, creo que el mismo hecho de buscar una justificación o de tratar de buscar una excusa indica el sentido de culpa en nuestra conciencia de lo que estamos haciendo no está correcto delante de Dios, delante de nuestra esposa, delante de nuestro esposo, delante de nuestros hijos, delante de nuestra familia y por supuesto delante del Señor. Y le voy a dar algunos ejemplos. David trató de ocultar su pecado, trató de justificar su pecado. Dice la escritura que vino el profeta Natán, y usted conoce la historia, no vamos a entrar en detalle porque ya tengo poquito tiempo y no voy a poder terminar el mensaje. Pero mire lo que le dijo Natán a David. Porque tú lo hiciste en secreto, dice Jehová, mas yo lo haré esto en público. O sea, las consecuencias que te van a venir, la va a ver todo el mundo delante de todo Israel y a pleno sol. Y esto incluye para el cristiano, para el incrédulo, para el impío, para aquel que está entregado al pecado o que está practicando algo que no es agradable delante de Dios. Número 1, tenga cuidado, no justifique lo que está haciendo, no lo oculte, no lo trate de encubrir, no lo disfrace como algo que no es tan malo, como algo que no va a traer ninguna consecuencia. Saúl, Dios le había dado un mandato, le había dicho, ve y destruye a Amalek y destruye todo lo que hay ahí, todos los habitantes. Y Saúl desobedeció. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Se llevó las mejores vacas, se llevó las mejores ovejas y dejó con vida al rey de Amalek cuando la orden de Dios había sido que le diera Juan a todo. ¿Y cómo se descubrió su pecado? Porque tarde o temprano va a haber algo, hermanos, que va a descubrir nuestro pecado. Un ejemplo, un descuido en su celular. Un descuido en lo que usted dice o en lo que usted habla.
un descuido en cualquier área de su vida va a dar a luz. Entonces, de repente llegó Samuel y escuchó, ve, ¿verdad? Escuchó el sonido. ¿Qué es eso? Le dijo a Saúl. ¿Qué es ese sonido que oigo? Ah, no, le dijo, es que yo traje lo mejor de allá para ofrecer, disfrazando el pecado que había cometido, para ofrecérselo al Señor. ¿Cuál había sido la orden? Entonces, mi amado hermano, a este rey se le ocurrió la flamante idea de dejar vivo al rey y a unos animales para ofrecerle, dizque, en sacrificio a Dios, disfrazando ¿qué? Su codicia. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Perdió su reino, perdió su autoridad. Dios, dice la Escritura, que lo abandonó. Cuando David se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada producto del adulterio, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a traer al esposo a Urías del Eteo y lo invitó a cenar y lo puso bolo. Y le dice, ve a acostarte con tu esposa. Y Urías el Eteo, como era leal, era fiel al rey y a Dios, se quedó durmiendo en la grada del palacio. Cuando le fueron a decir al rey en la mañana, dijo, y le dice a Urías, ¿por qué no te cumpliste la orden? ¿Por qué no te fuiste a dormir con tu esposa? Mi rey le dice, perdone, pero ¿cómo voy a estar yo durmiendo con mi esposa y mis hermanos y el ejército allá peleando en contra de allá en la batalla? ¿Qué es lo que hizo David? Dio la orden que lo pusieran como al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que lo mataran. ¿Qué fue lo que hizo? Disfrazar su pecado. Como muchos de nosotros que estamos tratando la manera de taparlo, de cubrirlo, tratar la manera de justificarlo, tratar la manera de defenderlo. Y mire qué tremendo, hermano. Ejemplo. Señora, mire lo que su hijo le hizo a mi hija. ¿Qué dice la señora alcahueta? Amarre sus gallinas que el gallo anda suelto. He oído esas expresiones, hermano, que se han aprovechado de la inocencia. Bueno, es que hoy hay mucha tela que cortar para hablar de esa palabra, de la jovencita o del jovencito, y uno como padre justificando el pecado de nuestros hijos. Me recuerdo una vez que llegué a una casa como pastor y vi yo en una ventana que vi una cortina oscura. Yo le digo, hermana, eran dos esposos y ahí que hay ahí que lo tienen bien cubierto, bien, no tenía ventana. Y me dice, es que ahí está mi hijo, me dice, está con una cipota, se está haciendo hombre mi hijo. Imaginen qué tremendo, hermano. Si yo les contara en qué terminó esa relación, justificando el pecado, no solo nuestro, sino que de nuestros hijos. Tenga mucho cuidado, porque dice la Biblia que nuestros pecados nos alcanzarán. Y para eso Dios ha puesto una conciencia quien nos redarguye. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que nadie tiene excusa delante de Dios. Porque usted puede decir, yo no soy cristiano, pero dice que la ley ha sido implantada en su corazón a través de la conciencia. Usted y yo sabemos cuando algo es malo o algo es bueno. Entonces, ¿cómo queremos usted y yo que nuestros pecados no nos alcancen, queriendo ganarle a Dios? Número 2, haciéndolo escondidas para no ser visto. Número 1, le dije, justificando su pecado. Número 2, haciéndolo escondidas para no ser visto. Pero mire lo que dice Job 24:15. Vaya Job 24:15. Ya no me queda tiempo, quedan más puntos. Job 24:15. Mire lo que dice Job 24:15. El ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo,
no me verá nadie y esconde su rostro. La NTV dice, el adúltero espera el anochecer porque piensa nadie me verá, esconde su cara, que nadie lo reconozca. Muchos de nosotros tratamos de ocultar nuestra falta, nuestros pecados, mientras en todo momento el ojo omnisciente de Dios está sobre nosotros. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, perdón, a los buenos y a los malos. El que trata de esconder sus faltas es una manifestación más de nuestra indiferencia a Dios, de tratar de esquivarlo o tratar de engañarlo. Tenga mucho cuidado. Números capítulo 23, versículo 33 dice, 32, 23, tus pecados te alcanzarán. Otros, ¿cómo tratan la manera de que su pecado no lo alcance? Tapando su pecado con otro pecado. Jóvenes que están acá, sean sinceros con sus padres. Cubriendo su pecado con mentiras. No, mamá, no es cierto, son mentiras. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién fue el chambroso que te vino a decir cuando usted sabe que es cierto? Tarde o temprano ese pecado va a venir a luz y se va a revelar la doble mentira, el doble pecado que usted y yo muchas veces estamos cometiendo. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo importante? Venir delante de Dios. Yo agarré algo de un pastor que me dijo, mire, yo cuando cometo un error, nosotros tenemos un gran compromiso delante de Dios, hermano, y delante de la congregación, porque hemos de ser testimonio. Lo que hago, pastor, me dice, trato de la manera de ir inmediatamente a Dios, doblar mis rodillas, pedirle perdón y pedirle cuotas para pagar esa cuenta, me dice que debo delante de Dios, porque tarde o temprano sé que ese pecado, esa transgresión me va a alcanzar, porque dicho y hecho, hermano, la palabra de Dios es igual, bueno, son leyes espirituales, igual que las leyes naturales que se cumplen, las crea o no las crea. Ejemplo, ¿cuántos creen que mañana va a salir el sol? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que mañana va a haber oxígeno? Todos, ¿verdad? Ya lo damos por hecho. De la misma manera, las consecuencias, de la misma manera, las leyes espirituales, las crea o no las crea, tarde o temprano van a tener un cumplimiento en ustedes. Los principios bíblicos tienen doble cumplimiento, sea para bien o sea para mal. Ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida. No honre a sus padres, vamos a ver qué le va a pasar. Ejemplo, ¿qué dice la escritura? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Qué es lo que debe hacer como hijo o hija de Dios? Bendecir al pueblo de Israel, bendecir a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hizo Hugo Chávez Frías? ¿Se acuerda? Miren las consecuencias que tuvo. ¿Por qué? Porque son principios bíblicos que usted y yo debemos de cumplir. Dice Romanos 2:16, para aquel que cree que no va a ser alcanzado. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Romanos 2:16. Y dice el Señor en el evangelio de Marcos, dice, no hay nada que esté escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Nadie se puede esconder del ojo omnisciente de Dios. Mi propósito y lo que Dios puso en mi corazón para predicar este mensaje es de que arregle esas cositas que nos están estorbando para poder tener una buena comunión con Dios, para poder arreglar los problemas. No le estoy diciendo que todo problema es producto del pecado, de ninguna manera. No es así.
pero hay situaciones en nuestra vida que usted y yo nos tenemos que poner a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.